viaja poco por la cuestión, yo creo que del presupuesto, ¿no? Vivimos en tenemos una sociedad con una distribución de riquezas muy marcado, ¿no? Somos un país de gente pobre, ¿no? Lo mencionamos hace rato, y por eso mismo viaja poco, ¿no? Poco comparado con otros países. ¿Y por qué crees que viaja poco? Presupuesto y cultura de viajes, falta de cultura de viajes. Debería viajar más, pero va a venir conforme vaya subiendo el ingreso promedio del mexicano, va a ir subiendo también la venta en viajes. Muy buenas noches, ¿cómo están? Esto es Opinión Pública. Esta noche, como cada viernes, les tenemos un tema de cómo somos los mexicanos, cómo nos comportamos, cuáles son nuestros valores, nuestras actitudes, en temas diversos como qué pensamos de la donación de órganos, qué pensamos del control de armas, queremos tener una pistola en nuestra casa o no, qué pensamos de los fumadores, los toleramos, no los toleramos. Este programa es sobre quiénes somos, cómo pensamos, qué hacemos. Esta noche el tema es cómo viajamos los mexicanos. Cuánto gastamos, a dónde vamos, qué hábitos tenemos durante nuestras vacaciones, y precisamente porque se acerca un periodo vacacional, creemos que es interesante saber cómo somos los mexicanos en este tema. Buenas noches, soy Francisco Abundis. Hanna, ¿cómo estás? Hola Paco, muy buenas noches. Buenas noches, soy Hanna Palacios, bienvenidos a Opinión Pública. Estamos estrenando Año Nuevo, felicidades. Algunos mexicanos seguirán de vacaciones, otros no. Y de los que tienen la fortuna de contar con vacaciones, algunos estarán viajando y otros no. Todo depende de nuestros bolsillos, de si tenemos familiares o amigos en algún lugar y los queremos ir a visitar, de si tenemos o no la costumbre de viajar. Los mexicanos, hasta dónde, cómo, cuándo y por qué hemos viajado, hasta dónde hemos llegado. Como dice Paco, este es el tema que nos ocupa esta noche. Agradezco a mis invitados que nos acompañan. Paco, ¿cuántas veces al año los mexicanos toman vacaciones y viajan? Un primer dato que tenemos de una medición reciente de parametría nos parece que es revelador, queremos compartirlo con nuestros invitados. Vamos a ver un gráfico en el plasma. Esta es una pregunta de cuántas veces al año toma vacaciones. Esta es una medición de 1,200 casos, hecha a mayores de 18 años, no toma en cuenta adolescentes, otras edades. El primer dato que impresiona un poco es que el 55% de la población dice que nunca viaja, es decir, que nunca toma una vacación, o bueno, que nunca... El 30% dice que una vez al año, un mínimo de 11% dice que 2, y 4% dice, parece ser que es un porcentaje muy privilegiado, que toma más de tres vacaciones al año, que no necesariamente implica viajar, pero si lo asumimos como viaje, ¿cuáles son los destinos turísticos de este segmento que sí viaja? Tenemos que el clásico de Acapulco es el porcentaje que más frecuencia presenta, que es 11%, Veracruz 10%, Ciudad de México 7%, Michoacán 5%, luego vienen otros porcentajes hasta llegar a un 3% de gente que viaja en Estados Unidos, otro 2% que viaja en Centroamérica. Y hablando de esto, digamos, de otros destinos nacionales, tenemos Oaxaca y Yucatán, 4%, Puerto Vallarta y Edomex, 3%, Cancún, Cuernavaca y otros destinos de playa, 2%, Baja California Sur, Guerrero y otros, 1%. De este porcentaje, ¿quién es la gente que viaja fuera del país dentro de este periodo vacacional? Otro dato que parece muy revelador dice que solo el 18%, es decir, 1 de cada 5 de estos mayores de 18 declara o reporta haber viajado fuera del país o viaja con alguna frecuencia, y un mayoritario 81% dice que solamente viaja dentro del país. Tenemos distintas actividades entre nuestros invitados. Quisiéramos ver cómo leen estos datos, si coinciden con los números que tienen ustedes, con sus lectores. ¿Quién quiera comentar? Bueno, yo creo que son datos muy reveladores y muy ciertos, ¿no? Estamos viendo un poquito la cuestión de que poca gente viaja. A mí me sorprende mucho el primer dato, ¿no? Que el 55% de personas reportan no haber viajado. Y de alguna u otra forma, pues eso de alguna nos indica un poquito la cuestión de que la gente, la cuestión económica, ¿no? El problema económico que está viviendo la gente actualmente, ¿no? ¿A ti te sorprende este dato, Alberto? No me sorprende, definitivamente no.
No me sorprende números. y es un poquito el mercado o el target que nosotros estamos tratando de atacar. Nosotros lo que tratamos de hacer es ofrecer paquetes atractivos para presupuestos no tan grandes, ¿no? Una familia típica mexicana, Alberto, ¿cuánto está dispuesta a gastar en un viaje? Híjole, yo creo que ahorita que las tarifas suben para la temporada alta, yo creo que, dispuesta o a lo mejor preparada para pagar, yo diría que entre 4,000 y 5,000 pesos por persona, más o menos, ¿no? Claudia, Alejandro, ustedes, por el tipo de publicaciones que tienen, pensaremos que se dirigen más como esta minoría que tiene la capacidad para elegir destino entre fuera, dentro del país, ¿no? Aún así, las publicaciones que tienen abarcan ambos segmentos. ¿Les sorprende estos números? ¿Están claros en que ustedes van dirigidos a una probablemente minoría de la población que es la que tiene tal vez mayor poder adquisitivo para viajar? Nos sorprende, bueno, a mí no me sorprende, pero no solo estamos dirigidos a ese porcentaje que viaja al extranjero, sino que está el lado de leer, ¿no? Por lo menos en Travesías una gran parte no es dar información útil que la gente que la gente se va a servir para viajar, sino que damos artículos de fondo, crónicas de viaje para leer. Entonces, muchísima de nuestra gente, de nuestros lectores, no ha ido a los destinos que publicamos y compran la revista de todas maneras, ¿no? Digamos, tiene una función como de National Geographic, pero Pues, de turismo. de hecho, es como revivir el género de la crónica de viaje como se hacía en el siglo XIX. Ahora, la información práctica, lo hablábamos hace rato, la información práctica para viajar está disponible. No, tenemos internet, tenemos recursos muy directos para tener información práctica y resolver un viaje, por lo menos un viaje a un lugar que conocemos. Entonces, tenemos más de la mitad de la revista está dedicada a artículos largos de fondo que reviven el género de escuchar a un autor hablar sobre sus experiencias de viaje. Alejandro, ¿cómo Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con Claudia. Nuestras revistas son, bueno, en particular Travel and Leisure es una revista que está dirigida a un target un poco fuera, yo creo que de las estadísticas, porque es un target de muy alto poder adquisitivo. Y es del 4 que se toma. Es del 4 y yo creo que del 1 del 4. Vamos a ver diferencias. Un mexicano promedio está dispuesto a gastar 4 o 5 mil pesos en un viaje. Alguien que compra tu revista, que es tu cliente, ¿cuánto se gasta en un viaje? No, pues le abren la llave. Eso no tiene ningún problema. Sí, no hay ninguno. Los viajes, hay que empezar por lo siguiente, es un artículo de lujo. Por eso vemos que un 55% del país no tiene acceso al viaje. Ahora, también habrá que definir hasta dónde es el viaje, ¿no? Porque puede uno ir a un balneario en Morelos, saliendo de la Ciudad de México, y eso pues, es un viaje. Y yo creo que hay quizá un porcentaje de gente que posiblemente contestó, nunca salgo de viaje, que sí vaya a ser un tipo de esparcimiento en un lugar un que poco... Que no lo considere una vacación. Que no lo considere una vacación, pero es un fin de semana, o se fue un día o dos a un balneario en Morelos, o salió a un lugar cercano, ¿no? Yo siento que quizá habría que analizar más a fondo esas estadísticas, porque la gente yo creo que sí se desplaza. Ahora, sí vivimos en un país de pobres, es la verdad. Y cuando uno está cuidando el techo y viendo qué va a comer, pues no necesariamente el viaje es una cosa, un artículo de lujo que solamente los que han llegado a la clase media baja y para arriba se pueden permitir, ¿no? Y hay otra cosa. Los viajes son un artículo de lujo y son un artículo de lujo reciente. Los viajes como una posibilidad masiva tienen 50, 60, 70 años, ¿no? Antes era la aristocracia la que viajaba. Interesante que dices lo de los balnearios, porque ir a bañarse o los viajes de salud ocupaban una gran parte de los motivos para viajar. Y solo en los últimos años, con el crecimiento de la clase media y el hecho de que los aviones, barcos, etcétera, se hayan hecho más baratos y accesibles, han convertido a los viajes como un artículo mucho más, para un público mucho más amplio. Yo creo que hay una cosa que yo nada más sumaría a eso, que es que también el dinero en México en los años recientes se ha hecho más barato. O sea, uno tiene ya acceso a un crédito, le dan uno 2 o 3 nóminas en la cuenta, en la nómina del banco. Y si bien es un artículo de lujo, los viajes son un sueño, ¿no? Mi papá era de no sé dónde, yo quiero ir a conocer la tierra de mis ancestros, y ya tienen
mucha gente cada vez más tiene vía los créditos bancarios acceso a un poquito más de dinero y poder darse esos lujos que luego pagan en el tiempo, ¿no? ¿Sería la parte económica la restricción más importante o habría también un tema de actitud en el interés por viajar? Digo, me compararía en México, digamos, creo que es una comparación válida. Por ejemplo, los argentinos viajan muchísimo, ¿no? Y hay un valor entre educativo, cultural, como producto también, donde no sé si ahí podríamos distinguir, si ustedes tengan algunos datos, números, que nos permitan decir si somos una población, un tipo de ciudadano, de gente que le gusta viajar o no. Yo creo que aquí la cuestión de la cultura es muy importante, ¿no? Definitivamente el viajar es cultura, ¿no? Cuando te vas de viaje estás muy en contacto con la cultura y la realidad es que México tiene un pueblo que no tiene mucha cultura y tiene unas raíces muy profundas, ¿no? Entonces de repente nos cuesta trabajo tomar la maleta como lo hacen los europeos, como lo hacen los sudamericanos, que están muy acostumbrados a irse como dicen ellos, de backpack y pasearse por Europa o por América. Los mexicanos no somos así. Los mexicanos, si no viajamos bien, no queremos viajar, ¿no? Los mexicanos no nos estamos acostumbrados, o la mayoría no estamos acostumbrados a irnos a un lugar con el backpack y demás, ¿no? Entonces siempre estamos buscando un poquito la comodidad. Y más si viajamos en familia, ¿no? Si nos vamos en familia, queremos que nuestra familia vaya y disfrute algo de cierto nivel. En la industria turística mexicana, digamos, ¿la industria está concentrada en ofrecer productos para gentes de estratos de bajos recursos? Yo creo que no, yo creo que por cuestiones lógicas el mercado más amplio que tienes es el mercado de bajos recursos, ¿no? Definitivamente también tienes un target con recursos un poquito más altos y también debes de tener un producto dirigido hacia ese target, ¿no? Pero cuando Perdón, no entendí. ¿Hay productos dirigidos a gentes de bajos recursos? A gentes de bajos recursos, definitivamente, y muchas veces... ¿De fácil acceso? Totalmente. ¿Cómo qué? Totalmente, como paquetes a Cancún o a Huatulco muy baratos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, nosotros manejamos paquetes a Huatulco con el avión y con el hotel incluidos que por persona te cuestan 3,000 pesos. Avión y hotel incluido. Avión y hotel incluido, 4 días, 3 noches. Que es más que un salario mínimo mensual. Exactamente. Entonces, de alguna u otra forma, una de las funciones que nosotros tenemos como operadores es tratar de acercar ese producto o ese sueño del que hablábamos hace rato a la gente que piensa que nunca va a poder ir a Cancún, por ejemplo. Tratando de acercarle este sueño a las personas que nos ven, los tres, ¿qué recomendarían de viaje para una persona con recursos limitados? Pues yo empezaría por decir que en las cercanías de la ciudad donde viven, porque a veces, yo me acuerdo una vez, yo viví en España una temporada y yo le preguntaba a los madrileños que si conocían Toledo, que está literalmente a 35 minutos y nunca en su vida habían, o sea, muchísima gente no había ido a Toledo. O sea, es un fenómeno mundial, pero yo creo que a veces en las cercanías de la ciudad donde uno vive puede encontrar sorpresas o cosas que de alguna manera tienen suficiente sustento para tomar el viaje, o sea, hacer el recorrido en autobús o de aventón con alguien, pero es viajar no necesariamente es a un destino en Asia o hacer una cacería fotográfica en África, ¿no? Viajar también es salir del entorno donde uno está todos los días, ¿no? Claudia, un viaje de recursos limitados, ¿qué recomendarías? Uno en particular. No, lo que más me vino a la mente cuando preguntaste, hay toda una corriente ahora de viajes, se le llama ecoturismo, pero puede ser cualquier cosa. Y lo que más me viene a la mente, que está creciendo muchísimo en México, son comunidades locales en toda la República que se han unido en cooperativas y tienen programas maravillosos para hacer rafting en los ríos, para hacer kayak, para ir a caminar en la montaña, en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas. Esas cosas no necesariamente son muy caras y además es lo que se llama turismo sustentable, es decir, le deja dinero a las comunidades. Fue lo primero que me viene a la mente, pero por supuesto la distancia es otro criterio. ¿Eso lo ves como una tendencia? Cada vez más en México tenemos lugares de ecoturismo y se está disparando, digamos. Alberto. Lo mismo, ¿no? Yo creo que lugares cercanos a este país tienes, en cualquier lugar en donde vivas tienes muchísimas cosas que hacer alrededor, ¿no? O sea, creo que lo más importante es salir y conocer tu país, ¿no? Que tiene tantas y tantas cosas, ¿no? Muy bien. Una cosa interesante de la estadística es que si hiciéramos la pirámide poblacional en cuanto a recursos, es decir, es esta pirámide que arriba tiene a los más ricos y abajo tiene a los más pobres, que es una pirámide en este sentido, es idéntico a lo que estábamos viendo en pantalla. El tema del viaje es un tema de clase media, a mi gusto. Yo creo que los viajes se empiezan a explotar
cuando la gente tiene sobrantes a izquierda y derecha y pueden de alguna manera pagarse esos lujos que los hacen subir de estatus y los hacen subir de clase social, desde luego. Cuando tú ya puedes hablar de un destino que no es el tuyo, pues estás en otro estatus y es muy aspiracional. Entre más haya clase media, más viajes va a haber en este país. Sí, sí voy a salir de vacaciones. A Acapulco, yo creo. ¿Por qué? Porque es el lugar más cercano, hay situaciones para todos los precios y todo esto, sí, seguramente. Pues no, prefiero quedar en casa. No, digo, vengo de vacaciones, vengo de Ciudad Manta. Sí. ¿A dónde? Al puerto de Manzanillo. ¿Por qué? Pues tengo familiares allá y es lo que sale un poco más económico para ir. No. Sí, voy a salir de vacaciones. ¿A dónde vas? A Guanajuato. ¿Por qué? Porque toda la familia se organizó para ir allá y a festejar allá mi cumpleaños sobre todo. No, soy de aquí, no voy a salir. Yo sí voy a salir. ¿A dónde va a ir? A San Luis Potosí. ¿Por qué? Ya tengo familiares en San Luis. Sí. ¿A dónde? Al Rollo, a Huastepec y a la casa de mi abuelita que es en San Pablo, Ostotepec. Tenemos algunas preguntas, Hanna. Sí, bueno, esta se llama sección de preguntas de posicionamiento. Son preguntas, nos contestan sí, no, por qué, rápidamente, para que nos dé tiempo para todos. ¿Cuál es la variable de decisión más importante al momento de planear una vacación? Vamos a suponer que la gente que nos está viendo se le está antojando tomar una vacación. ¿Qué es lo primero que ustedes creen que piensan para decidir a dónde van? Presupuesto. Antes que información sobre destino y primero es presupuesto. Yo creo que presupuesto, gran parte. O cuestiones familiares, visitas a familia. Visitas a familiares. O sea, si tienes tiempo vas a visitar a un familiar, probablemente. Bueno, entendí la pregunta como qué rige la decisión. Ajá, Muchas sí. veces la gente que conoces en algún lugar. Ok. Alejandro. Pues sí, yo diría que sí, presupuesto importantísimo y la otra yo creo, y no sé si me puedes explayar tantito, es el tema de que tratamos en las revistas. Cuando tú escribes de viajes, escribes el sueño. Entonces, es una descripción muy rica de sentimientos, ¿no? De olores, sabores, vistas, vibras. Entonces yo creo que también hay el sueño de conocer el destino más allá, ¿no? Como tercer elemento y también pues, el detonador de lo anterior, ¿no? Es buscar el presupuesto para ir. Va desde un sueño de ir y de llegar a un lugar que uno se está imaginando como es. Pues esto del sueño es el 88% de los mexicanos afirman que conocen la playa, ¿no? Que la playa es un sueño. Y el mar, pues digo, ya vimos los datos, es el lugar al cual más viajan. Es el porcentaje que no conoce el mar. Sí. ¿No? ¿Cuál de los destinos en México creen que tiene el mayor potencial de desarrollo? Potencial de desarrollo, yo creo que actualmente Vallarta. ¿Por qué? Por toda la infraestructura que se está creando en el destino. Pero digo, potencial actualmente Vallarta. Pero Digo, Cancún es impresionante. ¿Y tú qué recomendarías? Digamos, vamos a suponer que el presupuesto alcanza para ir a un lugar o a otro todo dentro de la República Mexicana. Yo qué recomendaría, si no conocen Cancún. ¿Por qué? Digo, por la belleza de sus playas y todo eso, ¿no? Es la realidad, digo, es una pintura. Ir a una playa en Cancún y es un clásico, ¿no? Si no tienes la fortuna de conocer Cancún y puedes, un día tienes el presupuesto para irte de vacaciones, creo que Cancún es la decisión que puedes tomar. Digo, este país tiene todo tipo de cuestiones, ¿no? Playas, ciudades coloniales que son bellísimas, como Zacatecas, como Guanajuato, todo lo que es la Sierra Tarahumara, que también es bellísimo. Digo, ahí, en Emil, también depende, yo creo, lo que tú quieras o lo que tú quieras hacer, ¿no? Lo que tengas ganas de hacer. En el caso, perdón, de Puerto Vallarta, ¿por qué dices que tiene gran potencial de desarrollo? Digo, yo pensaría que más bien es un lugar bastante desarrollado y... Yo creo que se está desarrollando más y está proyectando más la imagen, ¿no? Yo creo que el problema que había, no problema, sino la cuestión es que Cancún tiene un posicionamiento muy fuerte como una playa, como playa. Aquí te dicen playa, te dicen México playa y lo primero que piensas es Cancún, es el Caribe, ¿no? Y de alguna u otra forma los demás destinos están empezando a desarrollar esa imagen y a crear esa imagen y está habiendo desarrollos en infraestructura muy importantes. Y Vallarta es uno de los destinos. Y el otro es Riviera Maya, ¿no? Que está subiendo impresionante. ¿Tú, Alex, qué dirías? Pues
Bueno, yo me remitiría, por ejemplo, a un dato interesantísimo que es el tema del turismo en España. España capta, creo que algo así como 20 veces más de turistas que México, con unas playas llenas de piedritas y no necesariamente tan bonitas como las nuestras, más bien mucho peorcitas que las nuestras. Las nuestras son maravillosas y sin embargo nosotros tenemos al lado nuestro al consumidor más grande del planeta Tierra, que se llama Estados Unidos. Yo creo que hay muchísima materia, mucha potencialidad en todas las regiones de México, todas, tanto en el interior como en playas, para aumentar el turismo. Yo creo que ese es un tema fundamental que le podría dar muchísimos recursos a nuestro país de turismo que viene del extranjero. Ahora, yo me sumo a la causa de la ciudad. Siendo mexicano, si tú pudieras ir a un lugar que dijeras, este es wow, lo tengo que conocer. Yo creo que no puedes decir, es una respuesta imposible, porque es la suma de todas nuestras experiencias de viaje en México que hacen que te des un panorama de lo que somos. Y es que es increíble la gastronomía, cómo cambia de Veracruz a Yucatán, al norte, las playas, la montaña, las ciudades coloniales. Es la suma de muchísimas cosas. Yo no podría decir, este es el lugar a donde hay que ir. Pero no podrías pensar como en una ecuación precio-calidad, lo más parecido a bueno, bonito y barato. Pues ahí está Topilejo, ¿no? Que lo tenemos muy cerquita, ¿no? Acapulco, para los que viven en el Distrito Federal, es, digamos, quizá el destino de playa más accesible por la cercanía. Pero también está Veracruz para otro lado y lo estamos viendo y me sorprendió, ¿no?, que sean 11% Acapulco, 10% Veracruz, ¿no? Se ve que hay para los dos lados del... Para el lado y lado, ¿no? Para el Golfo y para el Pacífico. Y sin embargo yo hubiera pensado que Acapulco tenía mucho más, pero... en cuanto a playa respecta, ¿no? Pero ahí está la ciudad de Puebla, que la tenemos Ciudad de México presume que ya le ganaron a... Digo, al ratito van a ver una entrevista con Alejandra Barrares, que es la secretaria de Turismo del Distrito Federal. Ya se presume que la Ciudad de México tiene más turistas que Acapulco. Ya nos dirá ella. Los números dicen otra cosa. Tendrá que... ¿Qué es el destino más atractivo, dirías tú, en términos de... Bueno, solo puedo decir el más nuevo. El que acabo de descubrir y deseo que nadie lo toque es cerca de La Paz, esta playa Balandra que sale de hecho en todos los anuncios con la piedra en hongo. Pero así como hace unos meses fui ahí y pensé que ese era el lugar de México, me ha pasado en Tulum, en el Caribe, me ha pasado. ¿Crees que ese es el lugar? Sí, no, en todas. Es riquísimo este país, es riquísimo. Si hay un país que le puede ofrecer a sus conciudadanos turismo, sin duda es México. Hay de todo y para todos. Tenemos unos datos de cómo las familias eligen su destino turístico, que quiero que por favor nos los enseñes. Y sobre eso ustedes, veamos los datos y luego seguimos con la pregunta. ¿Por qué no los...? Bueno, a ver si nos los ponen en pantalla, por favor. Okay. Muestra que la decisión para tomar vacaciones... ¿Cómo te informas? ¿Cómo te informas? Exacto. ¿Cómo te informas? Ok. Ese es interesante porque va un poco a tu tema de familia, amigos, y que probablemente tiene que ver también, no sé si, de hecho coincide con el tema de economía, porque finalmente donde tienes amigo, familia, probablemente gastas menos, ¿no? Que sería el otro tema. A una pregunta de cómo se informa sobre los lugares para ir a un destino. Curiosamente, el primer indicador son amigos y familiares, es decir, es una referencia personal, ¿no? Es esta recomendación de tal lugar, es muy atractivo, ofrece... Luego, parece ser que esto haría un cuestionamiento muy serio sobre las campañas publicitarias, ¿no?, de los estados, o solamente 11% dice que toma esa decisión por algún anuncio de televisión, alguna publicidad. 10% por revistas, que eso les concierne a ustedes particularmente, ¿no? Si está a la altura de televisión, yo creo que es una gran promoción para ustedes, ¿no? Para invertir en publicidad de travesías y travel and leisure. Y agencias de viajes, curiosamente, no ocupan un lugar muy importante, solamente 7%, ¿no? Que eso te concierne a ti, Alberto. Habría que ver ahí por qué la gente nos informa más por agencias. Y luego... tendríamos periódicos 5%, internet 4% y otro también 4%. ¿Cómo explican estas diferencias ustedes? Pregunta más concreta, si ustedes fueran, no sé, el secretario de Turismo de esta administración, ¿qué estrategia tomarían para promocionar el turismo interno?
Qué buena pregunta, qué difícil. ¿Qué le hace falta? ¿Qué ven? ¿Qué nos está promocionando? Y digamos, porque vamos a la pregunta original, ¿de veras todo es una cuestión estructural de no tener recursos? ¿O a veces es un tema de si vas a un lugar cercano y lo exploras? Digo, puede ser turismo en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo. Totalmente. ¿No? Digo, están todos los tours de Lina, por ejemplo, que según entiendo no son tan caros, que son vastos, culturales, Sí, bueno, creo que una vez rebasado el problema del presupuesto, también es cierto que en México no hay una gran cultura de viajar como la hay en otros países. Bueno. O sea, en eso sí coincidirías, que tal vez los mexicanos Una vez no somos que de el los más... presupuesto no es problema, creo que de todas maneras no tenemos una gran cultura de viajar, ni de viajar en México. Y como gobierno, porque Alejandro bien dice que puede ser una fuente de recursos importante para este país, ¿cómo le harían para empujar el turismo interno? Digo, y si asumimos que el viaje es cultura y es educativo, suponemos que promover que la gente viaje debería ser tan importante como promover que lea, ¿no? Así es. O digo, si asumimos que el viaje educa. Sin duda. Bueno, hay una cosa que se llama el Consejo de Promoción Turística, que es una dependencia de la Secretaría de Turismo, y ellos, a través de un cobro que se le hace a los proveedores de servicios turísticos a hoteles, cobran un 2% del valor de la habitación y la meten en un fondo nacional que sirve para hacer publicidad del país en el extranjero, pero también una parte de los recursos van a promoción interna, o sea, del país. Yo creo que está mucho más enfocada la Secretaría de Turismo en traer a gente del extranjero a México, desde luego por la generación de divisas y todo lo bueno que eso conlleva en la balanza comercial y otras bondades y en la derrama económica para las zonas. Y creo, la verdad, que no se está haciendo un esfuerzo muy importante al interior. También por lo mismo de la pirámide, porque ese esfuerzo, ¿a quién se lo vas a dar? Se lo tienes que dar a un sector que pueda pagar el viaje, ¿no? Que pueda accesar al viaje. Yo creo que cada vez más vamos a ver, con este acceso a créditos en el futuro, que más clases sociales o gente que está en un nivel socioeconómico más bajo va a tomar como gasto prioritario ir de viaje con la familia y llevarlos a destinos superiores. ¿Dirías que ¿no? esa promoción ha sido relativamente exitosa, la de este consejo, para promover? Exitosísimo. Y yo creo que han hecho muchísimo trabajo en el extranjero. Habría que ver las cifras exactas realmente de cómo ha subido. Unas cifras espectaculares son que justo después del 11 de septiembre subió espectacularmente México como un destino vis-a-vis otros países que tiene que ver también con ser zona de seguridad, ¿no? Sin duda. O sea, Bali está más peligroso que Los Cabos, sí, ¿no? Desde luego. Pero también cuando Vilma pegó, pensamos que se iba a bajar demasiado el turismo y no necesariamente. O sea, Estados Unidos y Canadá están absolutamente enamorados con México y cada vez más. La revista Travel and Leisure en inglés, por ejemplo, cada vez que publica México en la portada, tienen que imprimir un 20% más de ejemplares, porque se les agotan en los puntos de venta, ¿no? No a los suscriptores, pero lo que colocan en puntos de venta. Alberto, tú que te enfocas más al sector nacional, ¿tú cómo ves la estrategia de turismo? Yo creo que es darle continuidad a todos los planes que están habiendo. Definitivamente el Consejo de Promoción Turística ha estado más enfocado al extranjero, pero creo que de un tiempo para acá se ha preocupado más por el mercado doméstico. No, hay afortunadamente hemos trabajado, incluso nosotros este 2006 que está terminando, tuvimos varias campañas y varios planes con el CPTM y creo que está muy interesado en darle promoción con el mercado interno, ¿no? Y bueno, yo creo que es importante el darle continuidad a todos los planes que hubo el sexenio pasado. Y creo que va bien. Tú, para agarrarte un cliente, ¿qué le ofreces? O sea, ¿qué estás pensando cuando dices a este cliente que es nacional le voy a ofrecer un viaje dentro de México? Yo creo que es muchas cosas, ¿no? Primero que nada, un buen precio, ¿no? Un producto atractivo, un precio atractivo. Segundo, hay muchas cosas que le tienes que ofrecer. Lo que hablaba Alejandro hace un momento del acceso a los créditos y demás. Ya las promociones de meses sin intereses se han vuelto commodities, ¿no? Ya el producto, los viajes... ¿Hay meses sin intereses en viajes? Totalmente. Todos los operadores actualmente manejan los meses sin intereses. Ya es muy difícil que un operador
operador no te maneje la promoción sin intereses. Eso hace más accesible el viaje al mercado doméstico, ¿no? Entonces, bueno, tienes que ofrecerle eso, tienes que ofrecer un producto competitivo, un producto de calidad y sobre todo hacer que el pasajero desde que compra su viaje hasta que termina su viaje tenga una experiencia totalmente satisfactoria. Y luego, porque esa persona le va a decir a otra persona, como ya vimos ahí en los datos, vimos ¿no? la estadística hace rato, y la mejor publicidad es la publicidad boca en boca, ¿no? Bueno, muy bien. Me voy a ir a un corte comercial. Primero vamos a tener una entrevista con Alejandra Barrales, secretaria de Turismo para el Distrito Federal. Estamos en la Ciudad de México con la licenciada Alejandra Barrales, nuestra nueva secretaria de Turismo para el Distrito Federal. Alejandra, muchas gracias por aceptar la entrevista. Con mucho gusto. Bueno, pues como ustedes saben, estamos en Opinión Pública hablando de los hábitos de los viajeros mexicanos hacia interno del país y hacia afuera del país. Nuestros invitados, Alejandra, dicen que viajar es un lujo. ¿Viajar a la Ciudad de México es accesible o también es un lujo y solamente la gente con muy altos ingresos puede llegar a esta ciudad? Bueno, en principio diría que viajar a la Ciudad de México es un placer, es una gran posibilidad y hoy por hoy está demostrado que el Distrito Federal es la entidad mayor visitada o mayormente visitada de todo el país. 12 millones y medio de turistas nos visitan cada año. Alejandra, el turista en promedio, según los datos de la parametría, dice que gasta 4.900, 5.100 pesos por cada vacación que hace. ¿Qué datos tienes tú para el Distrito Federal? Bueno, los datos que nosotros tenemos nos confirman que un turista nacional en su estancia gasta en promedio $250, mientras un turista internacional está gastando en promedio en su estancia $700. Esa es la diferencia entre el turista nacional y el turista extranjero. Y para que haya más derrama económica de turismo hacia la Ciudad de México, ¿qué pretendes hacer durante esta administración tuya? Bueno, pues el reto es interesante. Consolidar al Distrito Federal, ya es hoy la entidad más visitada de todo nuestro país. La vamos a consolidar a nivel nacional, vamos a seguir fortaleciendo los programas de fiesta en el Distrito Federal, es uno de los programas con mejor posicionamiento. Y el reto que tenemos pues es atraer al turismo internacional, posicionarnos como una capital, como una ciudad de las más visitadas a nivel mundial. Tenemos todo. Un dato interesante, por ejemplo, es que en el mundo viajan 25 millones de chinos, por solo señalar un número, y de esos 25 millones solamente nos visitan en la capital 18,000. Entonces, bueno, pues es un mercado entre muchos otros que tenemos el objetivo de ir a capturar, claro. De la gente que nos está viendo, Alejandra, ¿cuáles son para ti los atractivos más importantes de la Ciudad de México para que se animen a venir a visitarnos? Bueno, afortunadamente tenemos una lista enorme de opciones. Es una ciudad donde existe una amplia gama de opciones culturales, primordialmente museos, lugares emblemáticos de la historia de nuestro país. Hoy tenemos corredores turísticos importantes, una de las avenidas más hermosas de nuestro país, el corredor Reforma Centro Histórico, exposiciones diariamente, artistas, y bueno, pues hoy estamos invitando a la gente a que nos acompañen al Festival de Diciembre, al Festival de Fin de Año, en donde vamos a celebrar con artistas, con piñatas, posadas, árboles de Navidad, las festividades mexicanas, que es una tradición conocida, una tradición mundialmente conocida y que esperamos que se convierta en un atractivo de aquí en adelante. Diciembre es uno de los meses de menor afluencia turística en nuestra ciudad y queremos revertir ese dato. Estamos esperando más de 150,000 visitantes diariamente. Alejandra, a nuestros invitados en el estudio les hicimos una pregunta, te la voy a hacer a ti igual. Claro que sí. Para una persona de presupuesto limitado, una actividad que le recomiendas en la Ciudad de México. Bueno, primero destacar que para presupuestos limitados, afortunadamente la Asociación de Hoteleros Restauranteros está trabajando en coordinación con Turismo del Distrito Federal y estamos ofreciendo en la mayoría de los hoteles una tercera noche de hospedaje, es decir, la mayoría de la gente que nos visita es por negocios. Si se hospedan 2 noches, pues una tercera noche la pueden disfrutar ya en condición más de turistas. Para alguien que tiene un presupuesto medio, ¿qué plan le recomendarías? Bueno, pues para un presupuesto medio, un hotel 3, 4 estrellas que son de muy buen nivel en nuestra ciudad, salir, pasear en el turibús, muy accesible, económico, puedes visitar la zona hotelera, zona restaurantera, puedes acudir en una visita solamente al turibús a recorrer prácticamente los lugares más hermosos de nuestra ciudad, las avenidas más bonitas, inclusive reconocidas a nivel internacional. Hoy por hoy Reforma
pues está a la altura de competir con la Avenida de Campos Elíseos, por ejemplo, en París. Y para alguien que tiene un presupuesto un poquito más holgado, una actividad que venga a la ciudad y que no se pueda perder. Bueno, pues ahí está el teatro, están restaurantes de lujo, de los más reconocidos a nivel internacional. Tenemos hoteles Gran Turismo, hoteles con excelentes instalaciones, condiciones, alta cocina. Bueno, pues no sé, una serie de opciones que son inmensas, gastronomía, mil opciones. Esta ciudad tiene opciones para todo mundo, música, diversión, entretenimiento, artistas, cultura, vida nocturna. En el Distrito Federal, en la capital, hay vida a las 24 horas del día. Bueno, Alejandra, y ya para acabar esta entrevista, para la gente que nos está viendo, que a lo mejor está pensando, me voy a Acapulco, me voy a Veracruz, vengo a la Ciudad de México, Oaxaca, Michoacán, en una frasecita, ¿por qué venir a visitar la Ciudad de México? Pues porque aquí hay movimiento, porque aquí hay dinamismo, porque aquí hay muchas cosas que ver, porque aquí nos va a faltar tiempo para que puedan recorrer una calle, una avenida, para ver museos, compras, tiendas, restaurantes, ecoturismo. Tenemos espacios preciosos, está Xochimilco, está Chapultepec. Pues es una ciudad divina. Yo que puedo decir, estoy enamorada de la capital. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Gracias Alejandra. a ustedes. Mi viaje ideal a ir a Europa, yo creo. ¿A qué lugar de Europa? Me gustaría ir a Francia y me gustaría ir también a Israel, a Medio Oriente, a Israel. Me acabo de ir a San Antonio, al SeaWorld. Ese era mi viaje ideal. Bueno, ahora estamos visitando todo lo que es la ciudad y luego vamos a ir a las ruinas, a las pirámides. Pero es impresionante, tienen tanto arte en esta ciudad. Lo que más nos impresionó es que combina muy bien lo antiguo con lo moderno. Hay una estación de buses muy modernas, con buenos colores, y al lado hay algo más clásico. Es impresionante la cantidad de arte que tienen en todo. Felicitaciones a los mexicanos. Mi viaje ideal, pues que me vaya bien en este que voy a hacer. ¿Ideal para esta temporada? No, pues a Cancún, México siempre es el viaje ideal. Y tenemos algunos datos sobre cuánto gasta la gente en promedio en una vacación, y quisiera que nos ayudaran a entender esto, ¿no? A ver qué piensan ustedes. A una pregunta en promedio, ¿cuánto gasta cada vez que se va de vacaciones? La gente reporta, digo, esto no está correlacionado con días ni segmentado por días, dice que el gasto promedio por vacaciones es de 5,152 pesos. Ese es el reportado. Por la vacación completa. Por lo que la gente considera una vacación, ¿no? La vacación, como decías, a lo mejor puede ser de fin de semana o puede ser de 10 días, pero este dato llama la atención. Si lo segmentamos por nivel socioeconómico, sí notamos que hay una diferencia. Quien se considera de estrato bajo, digamos, es una pregunta de autopercepción, de usted considera que es clase media, alta, baja. La percepción de la clase baja es de 3,120 y la de media alta 5,700, es decir, sí hay un diferencial importante. Si ya lo vemos por sexo, vemos que los hombres gastan 6,300 por allí, 6,380 pesos, y la mujer 4,066 pesos, que también creemos que es un diferencial importante. Me llama la atención el número nada más, porque si bien como no lo tenemos segmentado por días, lo que la gente esté considerando una vacación sucede que tiene un valor promedio de $500. ¿Les parece mucho, poco? ¿Les suena? Pues era más o menos lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Entre 4,000 y 5,000 pesos. Yo creo que es bastante lógico. Y esto hablamos de un viaje doméstico, ¿no? Y bueno, actualmente la oferta para los viajes al extranjero está siendo muy interesante y muy atractiva para la gente, ¿no? Viajes o viajes a Costa Rica, $600, $500, ¿no? O a Estados Unidos también hay paquetes con tarifas muy atractivas, ¿no? Entre $400 y $500. Pero yo creo que es muy interesante. Sí te suena a ti como un número... bastante lógico, bastante coherente, ¿no? Yo lo que creo es que habría que ver el universo con el cual se encuestó ahí, ¿no? Pero es muy importante el universo que fue encuestado, ¿no? O es en la calle a todos los sectores económicos. Es un promedio en vivienda, general. Sería un promedio nacional, ¿no? Que Okay. sin duda, digo, por eso me interesaba distinguir como el estrato social. Digo, yo creo que probablemente algunos de los lectores de sus publicaciones gastan
supongo que un poco más. Sin duda. Lo que me parece interesante, Paco, de ese dato es cómo te vas de viaje y gastas 5,000 pesos. ¿Por qué te gastas 5,000 pesos? Sí, que sería ¿Cómo viajas y en dónde te quedas? El otro tema, que vamos a la siguiente gráfica en el plasma. A la pregunta de cuál es el medio de transporte que más utiliza para irse de vacaciones, el autobús, mejor conocido en español mexicano como camión, representa el 52%, el auto 41%, avión 4%. ¿No? Ese es otro medio que supongo que ya quedan barcos y ¿no? Algo así, solo 2%, pero sí, sin duda, el autobús es lo que domina, y el alojamiento utilizado por los viajeros, y aquí viene parte de lo que decías, Claudia, donde se aloja familiares y amigos, que a mí este dato también me sorprende un poco. 61% de la gente reporta que finalmente no paga un hotel, no paga una estancia. Digo, y tal vez esto puede explicar también el nivel de gasto. O sea, el 61% es con familiares y amigos, alojamiento comercial, hotel 35%. ¿Les suenan estos números? ¿Tendrían...? Totalmente. Pues concuerdan con las planchas anteriores, ¿no? De la repartición de... Yo siento que si tomas todo el espectro de viajantes mexicanos, pues tiene mucho sentido, ¿no? ¿Había un 4% no es extraordinariamente bajo? Ahí yo creo que vamos a ver un crecimiento enorme. Total. Cada vez más con las líneas de bajo costo. Hay competencia ya en los precios entre camión y avión. Eso es algo que llegó muy tarde a México con respecto a Europa e incluso a Estados Unidos. Viajar en avión en México hasta hace muy poco era carísimo. En un programa que tuvimos sobre líneas aéreas, veíamos que que la mayor parte de la gente que viaja en avión viaja por motivos de negocios, y hay una actitud hacia volar. Mucha gente reporta, aproximadamente 30%, tener temor de volar en avión y que prefiere el autobús. No hay una cultura para volar en México, creo, ¿no? Por lo mismo, porque las tarifas antes eran prohibitivas. Creo que la gente como que no se acostumbraba mucho a volar, ¿no? Y actualmente con las líneas aéreas de bajo costo, creo que la gente ya tiene oportunidades para viajar en avión las veces que quiera. Un viaje individual en carretera a México, Acapulco, creo que sale más caro en autobús que irse en avión, ¿no? Totalmente. Sí, si van muchas personas en el coche y que aportan todo su dinero, sale barato. Pero si vas solo con tu mujer a Acapulco, pues ya te puedes ir pensando irte de Toluca en una de las nuevas aerolíneas de bajo costo, sin duda. Y lo mismo pasa con Monterrey y otros destinos similares, Guadalajara, ¿no? Cancún. ¿Cuál es tu experiencia, Alex, con las aerolíneas de bajo costo? Maravillosas. ¿Las recomiendas? Yo que atiendo un mercado de altísimo poder adquisitivo, a veces los aviones son inclusive mejores. Claro. Hay una aerolínea con la que yo viajo con regularidad a Los Cabos, que es algo de Toluca. Son asientos de piel, es un avión nuevo, Airbus A320. Fantástico el servicio a bordo. Para empezar, y pagas una tercera parte. Bueno, creo que ya están las aerolíneas grandes de México, ya están resintiendo eso y están apretando sus tarifas, inclusive ahora en temporada. Para empezar, los que vamos en económica ya nos sentimos mal porque no nos den jugo como los de primera, ¿no? Ya no tienen primera clase sus aviones, las líneas aéreas de bajo costo no tienen clases, ¿no? Pero yo creo que aquí el mercado de las líneas aéreas se tiene que estabilizar, ¿no? De alguna u otra forma, ¿no? El problema es que hay unos candados ahí con los sindicatos Totalmente, que no los dejan. Que te dan para un programa completito, ¿eh? Sin problema. ¿Sindicatos? Sindicatos en las líneas aéreas. Yo creo que ese es un tema que puede uno tratar. El problema que está teniendo Mexicana y sobre todo Mexicana está en un momento muy duro. No lo sé si se acierta, pero yo he oído de buenas fuentes que un piloto y una azafata de Mexicana gana 35, 40% más que un piloto en Estados Unidos o en Europa. Y eso pues sí afecta muchísimo. ¿35% más que un piloto? Esas son las cifras que yo he escuchado y que me han manejado de buenas fuentes. Habría que verlo con un poquito más de detenimiento, pero yo creo que eso sí les da para un programa completo. El problema mexicano es un programa muy, muy gordo, ¿no? Los tres que se dedican al negocio de los viajes, ¿por qué se dedican al negocio de los viajes? O sea, ¿qué tiene esta industria de mágico especial? ¿Por qué deciden esto? ¿Por qué ser editora de una revista de viajes? Porque me gusta viajar y me encanta leer. Me encanta leer de lugares. ¿Y por qué te gusta viajar, Claudia? Por curiosa.
Me gusta ir y meterme a lugares de donde nadie ha hablado y caminar y tomar autobuses. Que es como una especialidad de travesías, ¿no? Dar a conocer lugares que a veces parecen muy obvios, pero que son bastante... En lugares obvios, pero que son muy inusuales, ¿no? El hotel inusual, el lugar Tratamos inusual. de no quedarnos en lo obvio, ni siquiera en las tendencias, que es lo que hacen otras revistas. Tratamos de contar cosas que nos han contado y de ver y enseñar cosas que nos han enseñado. ¿Cuál es el criterio de Travel and Leisure? Justo ayer estaba yo escribiendo la carta editorial del número 50 que tenemos en la calle. Cumplimos hoy 50 números, bueno, en este mes de enero. Y justo hablaba del tema de escribir de viajes, que Claudia hablaba de eso al principio, ¿no? Escribir de viajes es una cosa deliciosa, porque es como vivir una novela. Estás escribiendo una novela real, casi, porque está tan hilvanada con todos los sentimientos que yo escribo de viajes y vivo en viajes porque quizá es del periodismo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Claudia, una de las formas más sabrosas de escribir sobre viajes. A nosotros nos sucede que tenemos... La revista se distribuye en toda América Latina, ¿no? Y tenemos una versión chilena y una versión colombiana. Y nos sucede que de los periodistas más reconocidos de toda América Latina nos escriben, por favor, déjame hacer algo, porque lo disfrutan, ¿no? Déjame contarte mi viaje. Y sí, y es contar viajes, leer de viajes es... No sé, a mí me encanta. Una fórmula maravillosa de escribir. O sea, para el escritor es muy remunerante. Bueno, tú lo pones esto como un género literario finalmente, ¿no? Digo, hay libros clásicos sobre los viajes de personajes, de Kipling en Asia, sobre, digamos, hay como... Es un tema, ¿no? Es un tema, es la forma en que la mayor parte de nosotros hemos conocido lugares hasta antes del cine, quizá. Y retomando el tema del siglo XIX del que hablabas, yo creo que cuando uno lee de un viaje, por ejemplo, de un destino, imagínate un artículo sobre Kioto, en Japón, ¿no? Pues yo no sé si voy a ir a Kioto en mi vida, pero si el que escribe el artículo sobre Kioto lo hace con ese savoir-faire de meterse a los detalles de las tesituras, de los sentimientos, el lector, al estar leyendo ese texto, viaja, está participando en el viaje del autor, que es una cosa maravillosa. Y hay muchos libros clásicos, ¿no? Muchos de Hemingway están basados en él. Incluso hay un libro de Virginia Woolf que se llama así, de viaje. ¿Y tú por qué te dedicas al negocio de los viajes? Bueno, primero que nada por tradición, pero también porque... porque tengo un apellido y no, una familia. Digo, es una tradición y aparte creo que es el medio que más satisfacción, es uno de los medios que más satisfacciones te da. El hecho de poder trabajar con la gente y trabajar con los sueños de la gente, porque muchas veces es lo que hacemos, trabajar con una persona que a lo mejor nunca ha podido irse de viaje y un día junta un dinero y decide irse de viaje, nosotros trabajamos con esos sueños y hacemos que esos sueños se conviertan en realidad y se crea una experiencia inolvidable, ¿no? Entonces, toda esa satisfacción que te da que una persona, cuando regrese de su viaje, te hable, levante el teléfono, se tome la molestia de hablarte por teléfono y darte las gracias por las vacaciones que acaba de pasar con su familia, creo que no tiene precio, ¿no? Si tuvieran que decirle algo al público de por qué viajar, digo, más allá de... Porque lo bailado no hay quien te lo quite. Exactamente, lo viajado no hay nadie que te lo quite. Digamos, si quisiéramos romper con esta supuesta actitud o este hábito y quisiéramos promover la cultura del viaje, ¿cuál dirían que es el mejor argumento? ¿Cuál sería su mejor manera de persuadir? Yo creo que viajar es tener experiencias, llenarse de experiencias, ¿no? Y no hay cosa más bonita en este mundo que conocer a una persona que tiene experiencias y que te puede comunicar esas experiencias. Yo creo que lo bonito del viaje es que te enriquece como ser humano, ¿no? Te da puntos de comparación. Te da puntos de comparación. Perspectiva. Te da una perspectiva diferente. Te da millas, ¿no? Y te da millas también. En tu casa, Clara, hace un rato dijiste entre viajar y leer libros, ¿no? Digo, sé que es un falso dilema, pero... ¿Cómo? Dijiste, es que me gusta viajar, me gusta leer, o sea, como que lo pusiste en la misma categoría. Sí, bueno, es que edito y me encanta leer crónicas de viaje y me encanta escribirlas. Pero si tuvieras que escoger, imagínate que estuvieras en un dilema como esos, de ese típico... Viajar. No, pasa que de pronto lo viajado nadie te lo quita. Yo lo pongo como
estoy regresando de Marruecos y quiero, o de esta playa que dije en La Paz, arriba de La Paz en Balandra, quieres llevarte algo y no hay nada que llevarte. Está lo que está en mi cabeza y que de pronto tengo la oportunidad de escribir y compartir, pero no hay nada que llevarse más que el recuerdo y el momento de haber estado ahí. Alex. ¿Cuál es tu...? Además de que lo bailado nadie te lo quita. No, pues me sumo a la causa, absolutamente. Viajar te da puntos de referencia, te hace valorar lo que tienes, es decir, tu país, el lugar donde vives. Y ver otras culturas yo creo que te da una perspectiva que yo creo que hoy en día, en el siglo XXI, que es el mundo es plano, ¿no? Como este libro de The World is Flat, donde ya los países cada vez van a estar más entretejidos y las fronteras se van a caer. Entre más visión y perspectiva tengas del resto del mundo, yo creo que como ser humano traes más herramientas para triunfar. Y te las da el viajar y te las da el leer sobre viajes también. Digamos que el caso extremo de gente que no viaja sería como esta película con William Hurt de Accidental Tourist, ¿no? Totalmente. El que no le gustaba viajar, pero trabaja viajando y trabaja para ser guías, ¿no? Digamos, incluso en ese caso terminas disfrutándolo, ¿no? Desde luego, sin duda alguna. Hanna. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Paco, muy buenas noches. Muy muchas buenas gracias noches, por habernos muchas acompañado. gracias. A ustedes, a aquellos que hayan tenido la oportunidad de viajar durante estas vacaciones, qué suertudos. A los que no, bueno, pues a trabajar y pues no nos quedó de otra. Esto es Opinión Pública. Muy buenas noches. Los esperamos como siempre todos los viernes a las 11 de la noche. Gracias.